¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Bienvenidos a una emisión más de México Pirata, un programa del financiero Bloomberg, como todos los lunes, en punto de las 17:45. Hoy vamos a platicar de una actividad económica que ha sido prendida de las garras del crimen organizado. Me refiero a la minería, actividad que representa el 4% del Producto Interno Bruto en nuestro país, pero que en poder del crimen organizado resulta casi tan redituable como el narcotráfico. La industria minera representó en 2015 al menos 57.700 millones de pesos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, gracias a los yacimientos de minerales y metales ricos en bismuto, fluorita, cadmio, molibdeno, plomo, diatomita, grafito, oro, plata y cobre. La Secretaría de Economía posicionó a la minería como la quinta actividad productiva del país. Esta representa una cuantiosa derrama económica que proporciona flujo de capitales por al menos 2.300 millones de pesos, más de eso. Y según la Secretaría de Economía, 352.600 empleos directos y más de 1.6 millones indirectos. Los principales estados mineros se han concentrado en Sonora, con el 23% de la producción, Zacatecas con el 23%, Chihuahua con el 14%, Coahuila con el 11% y San Luis Potosí con el 6%. Con menor cantidad también se encuentra Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guerrero. ¿Qué representa para las actividades criminales? Ni más ni menos que millonarias cantidades de dinero fácil. Dinero que se obtiene con violencia, despojo, intimidación, empobrecimiento de la población y la creación de verdaderos corredores del terror. Un reciente estudio de SNL Metals and Mining, un análisis global dedicado a estudiar los cambios y oportunidades para este sector, sostiene que el 9% de la actividad minera consagrada al oro en nuestro país está en manos, o al menos está tocada, por la mano oculta de la delincuencia organizada. Eso quiere decir que la delincuencia o la ilegalidad tiene una participación en la industria minera que puede ascender a los 100 millones de pesos al año. ¿Qué costo social tiene para la sociedad mexicana la diversificación de las actividades criminales más allá del narco? Para acercarnos más al tema, el equipo de investigadores del financiero Bloomberg preparó este material. Mire. En Coahuila se ha dado desde hace casi 10 años, también en el sur, en Guerrero y en Michoacán. Y no solamente las minas, pero también los modos de exportación, porque no solamente se trata de sacarlo del suelo, pero también de venderlo en mercados internacionales. Están en todas partes del negocio. Ahora bien, la organización Inside Crime publicó en el 2016 otro balance sobre el crimen y la minería. En algunos estados de la República, por ejemplo, los cárteles de la droga se han ido expandiendo al sector minero hasta cooptarlo y controlarlo. Los Zetas, por ejemplo, el cártel de Sinaloa y otros caballeros, por ejemplo, los caballeros templarios, mantienen el control de extensas zonas de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, donde explotan decenas de yacimientos. Existen 4 modalidades en las que la mano oculta de la delincuencia organizada ha capturado piezas de esta rebosante industria. Por ejemplo, a menudo las bandas cobran extorsiones a los operadores mineros locales y multinacionales. En otros casos, los grupos criminales toman el control total de una operación minera usándola como fuente de ingresos y lavado de dinero. Y con mayor frecuencia se sabe de ejemplos de los crecientes vínculos entre mineros legales y grupos criminales. Para estos delitos participan grandes cárteles y pequeños grupos como los Rojos, Guerreros Unidos, los Caballeros Templarios, entre otros. Pero ¿hasta qué punto puede comprobarse esta relación? Mire. Rechazar la colaboración con ellos pues implica muchos riesgos y también implica la pérdida de oportunidades económicas. Así que le conviene a una empresa, un ejecutivo dentro de una empresa, en muchos casos tomar la decisión de que pues sí, voy a trabajar con grupos aunque sepa que son criminales. Es importante analizar el caso de Michoacán. Después del alzamiento armado de grupos de autodefensa, Fausto Vallejo, entonces gobernador, reconoció la exportación ilegal de hierro por parte de los caballeros templarios a China. Los templarios consolidaron tanto su poder que llegaron a controlar el puerto de Lázaro Cárdenas y aparte de la renta de la actividad comercial hacia México. La revista Forbes
estimó también que los templarios contribuyeron a aumentar las exportaciones del mineral a 4 millones de toneladas hasta el año 2014 y entre 1 y 1.5 millones de toneladas en años anteriores. Otro ejemplo de este tipo de operaciones lo puso en evidencia la entrevista que ofreció Rob McEwen, presidente y jefe de operaciones de McEwen Mining Corporation. El 10 de abril del 2015, McEwen declaró que en la agencia de noticias AP, su compañía llevaba buena relación con las organizaciones criminales. Incluso aseguró que los empleados de la compañía solían pedir permiso a los sicarios del cártel de Sinaloa antes de que comenzaran la explotación de sus ventas. Asimismo, en el 2012, poco después del asesinato de su hijo, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, acusó que Heriberto Lascano, ex jefe de los Zetas, se dedicaba a la explotación de carbón en aquel estado fronterizo. Moreira denunció que debían de realizarse investigaciones a los nuevos mineros de la región carbonífera de Coahuila, pues muchas de esas vetas legales o ilegales ya eran controladas por dicho grupo de la delincuencia organizada. Pese a la muerte de Lasca en 2014, las autoridades mexicanas clausuraron 36 vetas en el estado de Colima ante la sospecha de que fueran operadas por los cárteles. Asimismo, se interceptó a un barco en el puerto de Manzanillo que transportaba de manera ilegal más de 80,000 toneladas de hierro. Mire. En cuanto los empresarios empiezan a no verlo como algo lamentable, sino algo donde pueden sacar su propio provecho para tomar ventajas contra su competencia, ahí ya empieza a regar la cosa de una forma que va a ser muy difícil quitar. Ahora bien, ¿esto qué repercusiones en la economía global tiene? Veamos el reportaje que preparamos para usted aquí en el Financiero Bloomberg. En América Latina, la explotación ilegal de oro resulta más rentable que la cocaína. En Perú y Colombia, dos históricos productores del alcaloide, el valor de las exportaciones de oro ilícito supera el valor de las exportaciones de cocaína, según el reciente informe Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina, de la organización global Initiative. En Perú, alrededor del 28% de oro extraído fue tocado por la ilegalidad o bandas de la delincuencia organizada. En Colombia, cerca del 80% del oro fue extraído por bandas paramilitares, guerrilla y diversos grupos de la delincuencia. Las autoridades aduanales peruanas estiman que diversas organizaciones han realizado transacciones hasta por $1 billón. Este metal es transportado a Lima y posteriormente depositado en diversos bancos estadounidenses y suizos. Las autoridades colombianas han detectado que las FARC financiaban 20% de sus actividades bélicas con la explotación del oro. Dos tendencias fijaron la atención de los grupos delincuenciales hacia esta actividad económica. En primer lugar, el alza del precio del oro. En segundo lugar, la guerra contra las drogas librada por los Estados Unidos, principalmente en Colombia, y que atomizó los cárteles y redujo bruscamente la rentabilidad del tráfico de drogas, lo que coloca a la minería y explotación de recursos naturales como la revolución económica que antes ocupaba el narcotráfico. En México, los focos de alerta ya están prendidos. Con información de Raúl Linares, el Financiero Bloomberg.